todos cordialmente bienvenidos. Vamos entonces a ir dando inicio a esta conferencia. Vamos a empezar a profundizar un poquito sobre lo que es la meditación. Bueno, por aquí el Nuevo Pensamiento nos saluda desde Venezuela. Un gran saludo. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de la meditación, conferencia 22 de la fase A, una conferencia crucial, demasiado importante, porque ya hemos venido aprendiendo que si queremos conocernos a nosotros mismos, debemos de convertirnos en nuestros propios psicólogos, ¿verdad? Debemos aprender a entrar en nuestro interior, debemos aprender a cambiar. Cuando una persona se empieza a autoobservar, se da cuenta la necesidad de cambio. Inmediatamente que empezamos a dirigir esa atención hacia nuestro mundo interior, nos vamos dando, digamos que obligatoriamente cuenta de todas esas formas efectivas de ser que están en nuestro interior y que se manifiestan de instante en instante. Mientras uno no se autoobserva, uno realmente es ignorante de su propia oscuridad interior, ignorante realmente de esa realidad alterada que cargamos en nuestra conciencia. Nosotros realmente vivimos en un constante autoengaño. Por nuestra autosimpatía, nosotros tendemos siempre a justificar todo lo que hacemos, a culpar a los demás de todo lo que nos sucede, pero inmediatamente empezamos a dirigir esa atención hacia adentro, nos damos cuenta que efectivamente cometemos errores, que efectivamente tenemos formas erradas y mecánicas de reaccionar que nos llevan siempre a actuar de la misma manera y por lo tanto a recibir como resultado las mismas consecuencias. Entonces dice uno, bueno, definitivamente es necesario hacer un cambio. Entonces, cuando nosotros pues ya nos abocamos a cambiar, pues la meditación es una técnica importantísima, ¿sí? Porque esta técnica, sobre todo la que vamos a estar explorando el día de hoy, nos permite comprender y eliminar el ego a través de la meditación para que podamos lograr esos cambios radicales y definitivos en nuestro mundo interior, porque van a ser cambios de raíz. No se trata ni se va a tratar de hacer procesos de represión o como muchas veces se hace a través de lo que es la psicología convencional, cambiar un yo por otro, uno que sea más conveniente, uno que sea más socialmente aceptable. No, es profundizar para sacar de raíz ese ego, esas manifestaciones egoicas y que entonces lo real, las verdaderas virtudes de la conciencia puedan empezar a brotar, a nacer en nuestro interior. Entonces, en la vida lo único importante es que nosotros nos animemos a hacer esos cambios, pero esos cambios radicales, totales y definitivos. Realmente cualquier otra cosa a lo que nosotros dediquemos nuestra existencia en el fondo no tiene la menor importancia, porque recordemos a qué vinimos aquí. Siempre es bueno que como que nos lo estemos recordando a nosotros mismos, que la existencia tiene un objetivo trascendental, que el hecho de venir a una existencia es para que hagamos de esa existencia algo provechoso para nuestra alma, para nuestro espíritu, algo que realmente trascienda en los niveles de conciencia, ¿verdad? No solo dedicar nuestra vida, ojalá no dedicar nuestra vida al engrandecimiento de la personalidad, a perseguir todas estas metas ilusorias, sino empezar a comprender que necesitamos desenfrascar esa alma que se encuentra atrapada entre tantos defectos psicológicos, que tenemos una alma y ahí digamos que latente, que es todo un conjunto de poderes, de fuerzas, de virtudes, de facultades, ¿sí? Pero se encuentra atrapada, condicionada dentro de tantas formas negativas de ser. Y solamente cuando nosotros empezamos a mirar hacia adentro, a profundizar hacia nuestra propia psicología, podemos observar, comprender, ¿verdad? Hacernos conscientes de la realidad de esto que estamos hablando aquí, de que tenemos infinidad de efectos psicológicos dentro, entonces ahí empieza a nacer ese anhelo de cambio. Mientras tanto, mientras uno no hace ese estudio profundo de sí mismo, para uno los defectos lo tienen otros. Mi papá, mi mamá, la pareja, el vecino, mi jefe, el que vende en la tienda, aquella vecina que es una chismosa, esos son los que tienen defectos, sin embargo, no uno. Pero cuando uno empieza a mirar hacia adentro, se da cuenta que uno lo que realmente vive haciendo es reflejando su propia ignorancia, su propia oscuridad interior, su propia falta de comprensión en los demás, porque esos defectos que vemos en los otros se encuentran
vivitos y coleando, como dicen en mi país, dentro de nosotros mismos. Y ahí es donde hay que hacer el trabajo. Y resulta que la meditación es fundamental para lograr esos cambios, para lograr profundizar en esa psicología, para lograr conocernos a nosotros mismos a profundidad. La meditación no es otra cosa que un medio para llegar a la sabiduría, para poder acceder a esa sabiduría, tanto del saber como del ser. La sabiduría del saber es esa sabiduría que vamos a estar sacando, rescatando de cada uno de nuestros defectos psicológicos, porque nosotros creamos todo este ego que tenemos ahora, todos estos defectos psicológicos a lo largo de nuestras múltiples existencias, pero definitivamente fue con un propósito. Fue porque dentro de ese defecto psicológico, esa esencia que fue quedando atrapada, fue haciendo un curso, fue experimentando, fue viviendo de forma directa todo lo contrario a esa virtud que se debe desarrollar. O sea, que ahí está encriptada, atrapada toda la sabiduría, todo el ánimo, todo el amor del que ahora mismo carecemos, toda esa justicia, todo ese equilibrio está atrapado ahí dentro de sus efectos psicológicos. Entonces, ahora que tenemos el conocimiento, pues tenemos la responsabilidad, pues ya de trabajar sobre nosotros mismos y empezar a sacar toda esa sabiduría, todas esas comprensiones, todas esas virtudes, todo eso que estaba atrapado en esos defectos. Y esa es la sabiduría del saber. También a través de la meditación nosotros vamos a adquirir lo que es la sabiduría del ser, porque vamos a ver que hay diferentes tipos de meditación. Hay meditaciones que nos van a permitir acceder a las dimensiones superiores de la naturaleza, la sexta y la séptima, para traer de allá también muchísima sabiduría ya inherente a nuestro propio ser. Entonces, eso hay que tener en cuenta, que hay distintos tipos de meditación. Sin embargo, nosotros debemos de empezar a hacernos responsables de nuestra propia obra, empezar a ser serios con nuestro propio trabajo interior. ¿Para qué? Para dejar de perder el tiempo con tantas meditaciones que son más bien de tipo pseudoesotéricas que andan por ahí, que hay meditaciones que para esto, que para aquello, que para lo otro, pero al final son meditaciones que no tienen una trascendencia. Son meditaciones que nos pueden parecer muy bonitas, que nos pueden ayudar a entrar en unos estados de calma, de relajación, de armonía, escuchando algún sonido en particular, recitando algún mantra, por ejemplo. Bueno, por ahí abundan, en las redes sociales abundan todo tipo de meditaciones. Ustedes ponen en YouTube y buscan meditación y eso aparece meditación para todo y con todo. Pero como no son meditaciones que van a lograr un cambio de raíz en ese individuo que uno es, que no van a modificar en absolutamente nada radical nuestra psicología, pues no nos sirven porque a uno si entra esa meditación se siente muy chulo, muy bonito, sale de ahí muy armónico, sintiéndose uno muy espiritual, sintiéndose uno muy elevado, pero la verdad es que el ego sigue intacto. Entonces solamente que nos enfrentemos con esas circunstancias que nos sacan el diablo de adentro, esas circunstancias que nos sacan la ira, circunstancias que nos sacan la envidia, el orgullo, que nos sacan la tiranía, que nos sacan la soberbia, que nos sacan por ahí la lujuria, ¿sí? Nos sacan la mala voluntad y entonces ahí surge lo que realmente somos y todo ese equilibrio, tranquilidad, armonía que se logró con esa meditación se va para el piso porque lo que realmente somos está oculto allá adentro, en esa psiquis. Entonces, mientras no hagamos, mientras no más bien dediquemos nuestro tiempo a meditaciones que sean de tipo trascendental, vamos a estar perdiendo el tiempo con esto de la meditación. Entonces, hay que aprender a ser serios. Y sí existen meditaciones que son de tipo trascendental, sí, que realmente vienen a transformarnos desde el interior. Nosotros vamos a estar aprendiendo dos meditaciones de tipo trascendental aquí en las conferencias. El día de hoy vamos a estar profundizando en lo que es la meditación reflexiva, una meditación muy importante que nos va a permitir profundizar en nuestra propia psiquis, avanzar en ese conocimiento de sí mismo, meternos a esas infradimensiones internas e ir sacando todos esos diablitos que cargamos adentro, ir haciéndole como la disección, ir abriéndolos para ver de qué están hechos, para ver de qué es que los alimentamos, para ver todos sus múltiples detalles y empezar entonces a rescatar toda esa sabiduría que está ahí. Uno puede traer de por ahí muchísimos traumas, situaciones complicadas que se le repiten, por ejemplo, en su vida,
Y es a través de la meditación que nosotros vamos a traer esas circunstancias y vamos a sanarlas, ¿sí? Porque vamos a poder observar, comprender a profundidad y eliminar esos defectos psicológicos que fueron los causantes de esas circunstancias y que como siguen vivos dentro de nosotros, hacen que esas circunstancias se nos sigan repitiendo una y otra vez o hacen que incluso mentalmente no las podamos dejar ir, que sigamos, que nos mantengamos como anclados a situaciones que nos hacen daño, a situaciones que no nos dejan avanzar espiritualmente. Con la meditación vamos a trabajar todo eso. Uno empieza a descubrir que efectivamente uno tiene defectos psicológicos. Uno, por ejemplo, llega aquí, empezamos a hablar sobre el sabio uso de la energía sexual y se empieza a comprender que todos tenemos latente en nuestro interior una semilla, la semilla de la divinidad. Tenemos el potencial de convertirnos en dioses creadores y ese potencial está en nuestra energía sexual y que nosotros por nuestra ignorancia hemos estado vida tras vida botando y botando esa energía detrás de un supuesto placer. Digo supuesto por lo efímero que es ese placer que se siente a cambio de lo que uno está perdiendo. Entonces uno dice, bueno, sí, hay que dejar de fornicar. Sí, hay que dejar de botar esa energía, hay que empezar a llenarse de esa energía, hay que empezar a transmutar esa energía. Y resulta que cuando uno lo intenta se encuentra con el hecho de que uno tiene una debilidad terrible, de que tenemos el yo fornicario grandísimo, con muchísimas sensaciones, tensiones, emociones, justificaciones, deseos que están grabados, que están allá como enraizados en nuestra propia psiquis y que nos hace que una y otra vez, por un medio o por el otro, terminemos perdiendo nuestra energía. Entonces, si queremos, por ejemplo, lograr la castidad, que necesitamos ponernos a matar ese yo de la fornicación y a través de la meditación reflexiva, poniéndole disciplinas de trabajo diarias a ese yo fornicario, vamos a ir viendo los avances hacia lo que es la castidad, hacia lo que es el control, el poder de nuestro propio aparato sexual, de nuestra propia energía sexual, para nunca perderla. Entonces es con la muerte del defecto que se saca la virtud, que se saca la fuerza, que se saca el poder, ¿sí? Uno autoobservando se descubre que uno está lleno de impaciencia, que uno está lleno de mal genio, de intolerancia, o que uno, por ejemplo, todo el tiempo cae en estados emocionales equivocados, estados de tristeza, incluso de depresión, estados de ansiedad, estados de preocupación, estados hasta de pánico, y no sabe uno cómo salir de ello. Va uno ahí donde un psicólogo y bueno, le da ahí como una terapia o le pone cuando ve que uno está como muy descontrolado, le pone ahí una pastillita para que uno se dope y como que calme esa forma de ser o buscan esas terapias, como les decía, cambiar un yo por otro, mire, deje de ser así, sea de esta manera. Y al final no vemos soluciones reales. Al final esa dolencia, ese estado psicológico equivocado vuelve, es recurrente, volvemos a caer en los mismos patrones de conducta. ¿Y eso por qué? Porque no hemos eliminado de raíz al yo psicológico, al defecto, al ego, que es el que nos lleva todo el tiempo a caer en esos estados equivocados, a cometer esos mismos errores, a reaccionar siempre de la misma manera. Entonces vamos a encontrar aquí en la meditación reflexiva una herramienta fundamental para el cambio. Ojalá nos animemos a practicarla y ojalá empecemos a experimentar los maravillosos resultados que trae a nuestra vida este tipo de meditación, que es la meditación reflexiva. Y también vamos a estar viendo aquí en la conferencia número 36 un tipo de meditación trascendental que nos permite acceder a la sexta y la séptima dimensión. O sea, permite que nuestra esencia se escape por unos instantes y pueda habitar eso que se le llaman los cielos, esas dimensiones superiores donde allá habita nuestro ser, donde allá está ese océano de la sabiduría. Y esa meditación vamos a verla con la técnica de los koanes y esa meditación es importantísima porque mientras nosotros no experimentamos el cielo en vida, mientras nosotros no experimentamos la realidad de lo que es la libertad de esas dimensiones superiores, lo que es estar a solo 6 o 3 leyes
que son las que manejan esas dimensiones superiores, libres del ego, libres de toda esta pesadez, de toda esta carga, de todo este dolor, de todas estas leyes que nos someten, uno no ve realmente el por qué meterle la ficha al trabajo, uno no le ve la urgencia que tiene este trabajo, uno no se hace consciente porque ya se le ha hecho como normal el infierno en el que uno vive diariamente, la pesadez psicológica a la que uno está sometido todo el tiempo. Solamente cuando uno logra una meditación de este tipo y se ve en esos estados de realidad, allá donde está la verdad y la gran realidad, uno regresa con una fuerza que dice, sí, me voy a enfrentar al ego. Voy a hacer lo que tengo que hacer para poder liberarme y poder ya quedarme por allá. Porque obviamente con todo este ego que tenemos, con el trabajo todavía por hacer, pues nosotros podemos ir allá a la casa del papá y de la mamá, pero de ratitos, ¿verdad? A través de esa meditación, a coger fuercita. Pero tenemos que bajar porque el mismo ego nos llama. Sí, estamos incluso apegadísimos a esos yoes. Entonces, eso nos ala nuevamente hacia abajo, pero ya viene uno o baja uno con una fuerza. Dice, no, yo quiero quedarme ya para allá arriba. Entonces, déjame hacer el trabajo que tengo que hacer aquí. Entonces, bueno, es importantísimo aprender a meditar porque entonces quien no sabe meditar, el que se quede en la vida en lo superficial, pues jamás va a poder disolver el ego. Para disolver el ego tenemos que volvernos personas profundas, personas reflexivas, que no se queden con lo de por encimita, sino que se animen a buscar adentro, ¿sí? Que nos volvamos así como esos niños pequeños, por eso decían que si queremos entrar al reino de los cielos tenemos que volver a ser como niños, entonces tenemos que volvernos como niños pequeñitos que ustedes ven que le dan no sé, un aparatico a un niño pequeño, y el niño pequeño lo ve y le da esa curiosidad, a ver cómo que esto funciona, y entonces ahí lo abre por aquí, lo abre por allá y lo destroza, viendo a ver cómo es que está hecho esas cosas para aprender, ¿verdad? Porque tiene como tiene conciencia despierta todavía, pues tiene esa curiosidad de profundizar. Pues así tenemos que volvernos nosotros. Cuando vamos creciendo, nosotros nos volvemos muy básicos, realmente muy superficiales. Con este intelecto nos la creemos que nos la sabemos todas, pero no sabemos nada, nos quedamos por encima de todos, incluso con nuestros propios yoes hacemos así. Uno se ve una manifestación de un defecto y uno la ve muy por encimita, así, tal o cual yo, esto, así, yo sé que tengo este defecto, o mira, ahí fui, cometí el mismo error, se me manifestó tal defecto, y ya lo dejamos ahí, queremos decirle, madre mía, mátame esta ira, una bestia compuesta de 800 detalles y uno cree que con una petición de muerte a esa bestia ya la madre se la va a matar. Pues no, eso le falta sacarle muchísima sabiduría, muchísima comprensión y esas bestias se matan detallito a detallito. Entonces cuando nos volvemos así como niños curiosos, entonces pasa la circunstancia, ¿verdad? Vemos el yo en acción y decimos, no, espera, esto hay que meterle para abrirlo a ver por qué siempre me hace reaccionar de esa manera, cuáles son los detalles que lo componen, cómo este yo me hace reaccionar a nivel emocional, cómo me hace reaccionar a qué es lo que pone en mi mente, cuáles son los deseos que manifiesta en mí, ¿sí? Cuáles son las proyecciones que hace dentro de mí, cómo me tensa todo el cuerpo, cómo me hace sentir unas sensaciones, cómo me mete en un estado de ansiedad. Todo eso son los detalles, los engranajes que conforman esa máquina. Sí, esa programación que es ese sello y cuando uno se vuelve así profundo, reflexivo, entonces uno puede acabar con cualquier defecto psicológico porque va de raíz y lo corta. Y ya eso no vuelve a brotar porque hicimos un trabajo realmente a profundidad. Entonces la materia prima que nosotros vamos a necesitar para estas meditaciones reflexivas son las mismas escenas que nosotros vivimos. ¿Sí? Cada día, cuando uno aprende a meditar, cada día se vuelve un material de trabajo, porque todos los días a nosotros se nos están saliendo los yoes. Y para eso es el gimnasio psicológico de la vida, realmente, para que en esa interacción que tenemos con los demás diariamente podamos ver de cuerpo entero nuestros yoes en plena manifestación. Pero también nosotros ya hemos vivido a lo largo de esta existencia muchísimas experiencias, ¿sí? Muchísimas experiencias agradables, ¿sí? Y muchísimas experiencias desagradables. Y ambas son útiles para el trabajo interior, porque en las circunstancias agradables se manifiestan muchos efectos psicológicos. Claro, en las circunstancias agradables a nosotros se nos dificulta un poquito más ver al yo, porque tenemos muchos yoes buenos y tenemos muchos yoes que a nosotros nos dan placer y que entonces no los queremos matar.
Entonces hay muchísima conciencia atrapada en esos yoes, por eso hay que comprender que esas circunstancias que consideramos agradables también es necesario estudiarlas, porque ahí hay mucha conciencia atrapada en todos esos yoes que están ahí y mucho apego también a esos yoes. Entonces muchas veces no llegamos a conocer la verdadera virtud del alma, eso que es realmente elevado, porque creemos que ya lo tenemos, porque en esos yoes buenos creemos ver eso que es de tipo superior. Solamente cuando uno se mete a matar ese yo responsable, ese yo servicial, ese yo compasivo, ese yo amoroso, que son cosas que uno cree que son muy buenas y que le dan mucho placer, se da cuenta uno realmente de lo que hay detrás, se da cuenta uno realmente que no es conciencia, que son yoes, y bueno, no se decide a trabajarlo y de ahí saca mucha sabiduría y logra pues ya ir conociendo aquello que es de tipo superior. Y bueno, circunstancias desagradables las vivimos de momento en momento y ya hemos vivido muchas en esta existencia. Y esas circunstancias desagradables son un material de trabajo buenísimo, porque la verdad hay que decirla, en esas circunstancias desagradables a uno se le salen los yoes más pesados de la psicología, como yo decía hace un rato, a esa circunstancia en que a uno le sacan el diablo de adentro y entonces uno ha cometido errores muy feos o se le han manifestado a uno defectos psicológicos muy pesados que lo someten a uno, que los mantienen siempre en un estado de inconsciencia, de sufrimiento, de reacción, de violencia, de traumas, etcétera, etcétera. Entonces, hay que empezar a sacar la sabiduría de todo eso. En cada circunstancia de nuestra vida hay una lección que nosotros debemos aprender. Y si uno, cuando vivió esa circunstancia, no logró sacar la sabiduría, porque obviamente no tenía las herramientas, esa circunstancia se le va a volver a uno a repetir porque uno no ha aprendido la lección y la vida como buena maestra, lección que uno no aprende, lección que se la vuelve a tirar. En algún momento le vuelve a tirar la circunstancia para que uno tenga ahí la oportunidad pues ya de rescatar la sabiduría. Entonces no tenemos que esperar necesariamente a que las cosas malas nos vuelvan a suceder. Si tenemos ya la técnica de la meditación, lo que tenemos que hacer inteligentemente es en la meditación traer esas circunstancias desagradables, esas escenas difíciles, feas, que a veces uno no quiere ir a verlas. A veces uno quisiera como hacer como que nunca pasó y muchas veces sucede. Uno con su psiquis como que bloquea hasta ciertas experiencias vividas para no volverlas a ver. Y realmente es un error, porque ya que tenemos las herramientas, lo contrario, deberíamos abrir todo ese baúl de podredumbre que tenemos por ahí guardado muy profundo en nuestra psiquis, de empezar a sacar todo eso y empezar a sanarlo. Sí, empezar a sanarlo, pero con las herramientas correctas, con el trabajo de la muerte psicológica, con el trabajo de la meditación reflexiva, para eliminar todos esos defectos que se manifestaron ahí, donde está atrapada pues toda la sabiduría que teníamos que aprender. En el día a día, uno va descubriendo esos defectos psicológicos que se le manifiestan a uno, tanto en las circunstancias agradables como en las desagradables. Y realmente defecto descubierto en ese terreno de la vida práctica, ese terreno de la autoobservación, pues nosotros debemos llevarlo a la meditación. ¿Para qué? Para comprenderlo a profundidad, para eliminar esos defectos psicológicos. Entonces ahí es donde uno le va cogiendo como el saborcito al trabajo, a este trabajo interior. Uno se va dando cuenta que realmente no tiene sentido uno ponerse a protestar por las circunstancias difíciles que nos pasan en la vida. Eso nosotros atendemos a eso. Nosotros quisiéramos que todo en la vida nos vaya como un colchón de plumas, que nunca tropecemos, que nunca peleemos, que nunca nos atraquen, que nunca nos pase nada malo, que nunca vengan circunstancias económicas difíciles. Eso quisiéramos, pero la verdad no nos sirve, porque, como les decía, es ahí en esa circunstancia que nos trae la vida donde podemos conocernos a nosotros mismos, donde podemos ver realmente de qué estamos hechos y podemos entonces transformarnos. Entonces, en lugar de protestar contra las circunstancias desagradables, vamos a cogerles el sentido de la razón de ser. Vamos a ver cuáles son los defectos psicológicos que esta circunstancia me va a permitir observar en mí, comprender y eliminar. ¿Sí? Entonces ahí es que uno empieza a ver la vida de una manera muy distinta. Ya los días no son simplemente uno igual al otro. Ya la vida no es simplemente esa vida mecanicista, rutinaria, aburridora,
sino que cada día es una aventura en el trabajo del conocimiento de sí mismo. Cada día trae nuevas oportunidades, nuevos afanes, nuevos aferes, donde vamos a poder ver esos defectos psicológicos, comprenderlos y eliminarlos, y por lo tanto todos los días vamos a estar elevando nuestros niveles del ser. ¿Sí? Todos los días vamos a estar sacando sabiduría, sacando comprensiones, sigue elevándonos en esos niveles de conciencia. Para eso, para cogerle ese saborcito a este trabajo interior, o lo que se le conoce como el sabor trabajo, tenemos que primeramente invertir esa actitud con la que normalmente tomamos las circunstancias, ¿verdad? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Aprender a no identificarnos con las circunstancias del diario vivir. ¿Qué es no identificarse? No reaccionar. Nosotros somos muy reaccionarios porque estamos llenos de programaciones, que son todos esos defectos que tenemos en nuestra psicología. Pero si uno empieza a autoobservarse, sí, empieza como a coger la vida un poquito más con calma, a ponerse como ojalá un escaloncito más arriba de donde uno anda todo el tiempo y ver cada situación como una oportunidad para conocerse, entonces uno va a evitar identificarse. Que tuvo una circunstancia que normalmente me sacaría la ira, la impaciencia, el enojo, la violencia, pues yo no me identifico con esa ira que se está manifestando en mí en ese momento, sino que yo la observo. ¿Sí? Y si, por ejemplo, me dejé llevar de la ira porque todavía estoy demasiado cogido por ese yo, al menos lo observo. Lo llevo a la meditación reflexiva para verlo a fondo. Entonces, trata uno de no perderse a sí mismo, sino de mantener un estado de conciencia que le permita observar ese yo que salió, que estaba actuando gracias a esa circunstancia tan complicada que me pasó. Entonces, mantener ese saborcito trabajo, requiere que estemos muriendo de instante en instante, porque cuando uno deja de morir, uno que hace se identifica, uno se pierde a sí mismo en las circunstancias de la vida. Viene una situación triste y uno se olvida de sí mismo y uno empieza a sentirse triste, a llorar y a entrar en lástima de sí, todo eso, y ya se olvidó de sí mismo, no alcanzó a observar esos yoes, obviamente no va a alcanzar a comprenderlos y eliminarlos, ¿sí? Vienen unas situaciones de lujuria y uno se pierde a sí mismo y se entrega al placer, a la lascivia, al morbo, al disfrute, al goce animal, a la fornicación, y se olvida uno de conciencia, de energía, se olvida uno de todo eso. ¿Y qué hizo? Se identificó, se perdió. Ahí se pierde lo que es el sabor trabajo y se mete uno en el sabor vida. Y eso es terrible, realmente uno volver, después que uno ha experimentado lo que es mantenerse en ese sabor trabajo, uno bajar la guardia y dejar que los yoes otra vez se apoderen de la máquina, que duerman esa conciencia, uno volver a entregarse a la vida otra vez, a sufrir las situaciones que vienen con dolor, a gozar las situaciones que vienen con placer, a violentar, a reaccionar con violencia con esas circunstancias violentas. Entonces vuelve uno a ese sabor vida y perdió la vigilia. Eso, cuando uno quiere volver al sabor trabajo, pues le cuesta porque esos yoes como que cogen el doble de fuerza. ¿Sí? Para ver si uno no se le escapa otra vez. Por eso hay que mantener ese sabor trabajo, pues en meditando, reflexionando en todas circunstancias agradables y desagradables que nos trae la vida. Ahora, para entrar ya a lo que es el punto de cómo es que vamos a hacer la meditación reflexiva, tenemos primero que tener en cuenta algo muy importante. Nosotros tenemos una mañita, tenemos una tendencia muy marcada que nos es un obstáculo terrible para llegar a comprender nuestros propios defectos psicológicos, y es la mala costumbre que tenemos de siempre señalar hacia afuera, de siempre culpar a otros por las cosas que uno hace. Entonces yo reacciono con ira, pero en lugar de yo juzgarme a mí misma despiadadamente, que es lo que debería hacer para poder eliminar esa ira de mí y rescatar la virtud de la paciencia, de la templanza, ¿qué es lo que uno hace? Culpar al otro. Porque sí, yo reaccioné así, pero es que mira cómo me habló, mira lo que hizo, mira cómo trató de humillarme enfrente de todos, mire cómo viene y hace lo mismo otra vez, tantas veces que se lo he dicho, es que no aprenden. Entonces, cuando uno entra en ese estado de señalar hacia afuera, de culpar al otro, obviamente no hay forma de que uno cambie, porque uno no puede cambiar a nadie, jamás. A la única persona que uno puede cambiar es a sí mismo.
Y el trabajo al que uno tiene que abocarse, porque uno también quiere ser, digamos que juez y también el salvador del mundo y quiere estar a uno señalando los defectos a todas las demás personas para que cambien, a la única persona que uno tiene que cambiar es a uno mismo. Entonces, en lugar de señalar para afuera, señalemos para adentro. A ver, ¿cuál es el yo que me hace reaccionar equivocadamente siempre, que me hace ser un títere de las circunstancias, que hace que no solo es que pase tal o cual cosa para que ya yo me descomponga, para que ya yo empiece a actuar así o así o así. Pongamos ejemplo la tiranía. ¿Sí? Entonces mando a que hagan esto, aquello y que lo otro, y no me obedecen, y forzo, y esto, aquello y que lo otro. Y uno se justifica, no, es que son muy perezosos, es que nunca hacen nada bien, es que tengo que vivir encima de ellos para que hagan esto, para que hagan aquello, para que hagan lo otro. Está uno justificando, ni se puede ver uno su propia tiranía porque uno jura que uno está haciendo las cosas es por el bien, porque es que mira, imagínate, si no estuviera yo para poner orden aquí, si no estuviera yo aquí para decirle lo que tuviera que hacer, ¿qué sería de la vida de esos buenos para nada? Entonces, ahí estamos totalmente perdidos, señalando para afuera y no alcanzamos a ver por eso esos yoes que están en nuestro interior, porque el juicio crítico, que es la capacidad de observarse a sí mismo, observar sus propios defectos psicológicos, se duerme cuando uno está juzgando hacia afuera. ¿Sí? O pongamos de ejemplo la lujuria. ¿Vale? Somos unos pervertidos, tenemos ese yo mirón, pasa por ahí tal persona o aparece en las redes sociales y eso se nos va la vista y eso por ahí hasta el piropo le echamos, eso se nos activa el morbo, la lascivia, el aparato sexual, eso nos descomponemos con la lujuria, pero la culpa la tiene ¿quién? Las mujeres, mira cómo andan ahora, es que las mujeres andan casi desnudas, entonces imagina. Por eso es que le pasan las cosas. O, por ejemplo, está uno en una práctica de sexo y tiene una caída sexual. Ahí se sobreexcita y pierde la energía. El error más grave es la pareja, es que yo le he dicho que no se puede mover tanto, que yo le he dicho que no puede hacer así, que no puede ponerse así, y porque o que no puede hacer que pase tanto tiempo entre una práctica y otra, porque entonces va uno desesperado y pierde la energía, entonces señalando para afuera. Nunca mira adentro la falta de castidad, nunca mira adentro que realmente no se está haciendo un trabajo serio para eliminar esa lujuria. Entonces, lo más fácil que encuentra uno es que señalar hacia afuera, juzgar a los demás. Y eso es un obstáculo terrible porque nos impide a nosotros poder profundizar en cualquiera de nuestros defectos psicológicos. Tenemos que saber que la vida gira y sigue girando. La vida va a seguir trayendo tanto sus circunstancias agradables como sus circunstancias desagradables, porque eso es parte de esta rueda que es la vida. Y nosotros no podemos detener esa rueda. No lo podemos hacer, pero sí que sí podemos hacer, cambiar nuestra actitud. Es decir, que mi pareja puede seguir siendo quien quiera, mis hijas van a poder seguir siendo quienes quieran, mi mamá, mi papá van a seguir siendo como ellos quieran, la vecina va a seguir siendo como ellos quieran y van a seguir trayendo circunstancias y la vida y la cosa que para complicarle a uno según uno la existencia. Pero si uno empieza a ver que no son las demás personas las que les complican a uno la existencia, sino sus propios yoes, y uno se pone a eliminarlo, se da cuenta cómo todo cambia. Porque nuestra actitud ante esa circunstancia cambia y eso lo cambia todo. Si nosotros siempre peleamos con una persona y nosotros nos ponemos a morir, a revisar en la meditación reflexiva todas esas escenas en las que siempre caemos en el pleito con esa persona y nos ponemos a descubrir, en lugar de juzgar al otro, a descubrir los yoes que reaccionan en mí, las justificaciones que siempre tengo para actuar de tal manera, esas reacciones mecánicas que tengo tan grabadas, las empiezo a matar, esas emociones que en mí siempre salen, esas sensaciones, esas tensiones que me hacen siempre reaccionar de esa manera, ¿sí? Todos esos deseos, me pongo a matarlos, entonces esa circunstancia cambia. Porque se puede dar, digamos que otra vez la escena y puede ser que esa persona venga y actúe de la misma manera, buscando sacarnos el diablo de adentro, la circunstancia, no la persona. Pero uno no reacciona, no porque se reprima, sino porque ya murió. Porque los muertos no hablan, por ahí dicen. O sea que si el yo ya se murió, ya no hay nadie que vaya a desear, no hay nadie que vaya a sentir desagrado, ya dentro de mí no hay nadie que vaya a sentir ganas de violentar, ni ningún orgullo que se vaya a herir.
porque ya yo maté todo eso, entonces ya de mí lo que va a salir es comprensión, luz, sabiduría, equilibrio, calma, paciencia, virtudes que se van desarrollando con la muerte. Entonces, para que haya una pelea tienen que haber dos, pero si solo la otra persona está en un estado psicológico equivocado y ya uno no, ya, hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó el pleito. Incluso esas personas que como que todo el tiempo por esa ley de afinidad están como sintiéndose atraídos a uno para generar siempre la misma circunstancia, cuando el yo de esa persona siente que ya aquí no encuentra nada, ya no encuentra el otro con el cual va a danzar su danza, ya pierde interés y se va por ahí a buscar a ver con qué otra persona sigue su rueda, sigue así buscando su circunstancia y ya se libera uno de esa situación. Así es como la vida, cuando uno cambia adentro, la vida cambia. Eso es maravilloso, pero cada uno debe de comprobarlo por sí mismo. No importa cuál sea esa circunstancia tan complicada, repetitiva que ustedes tengan en su vida, practiquen la muerte psicológica, llévenla a la meditación, eliminen todo lo que ustedes tienen adentro, no se justifiquen, no juzguen al otro, júzguense a sí mismos despiadadamente y mueran. Y ustedes van a ver cómo esa circunstancia se transforma, cómo ya la vida empieza a tener otro sabor y otro sazón. ¿Por qué? Porque nuestra actitud ante esa circunstancia pues simplemente cambió. Entonces, bueno, habiendo dado estos preámbulos, veamos cuáles son los pasos para la meditación reflexiva. Lo primero que tenemos que hacer para hacer una meditación es obviamente buscar un lugar tranquilo. ¿Para qué? Porque nosotros al principio no tenemos casi que mucha o muy nula capacidad de concentración. Entonces, si estamos en un lugar ruidoso donde estén pasando personas, donde alguien nos puede estar llamando, donde mami, mira qué tal cosa, entonces uno pierde el hilo, se sale de la meditación. Entonces uno trata de separarse a un lugar tranquilo, donde uno pueda concentrarse y nadie lo vaya a distraer. Es importante que uno armonice ese ambiente para alejar de ahí cualquier energía negativa que pueda estar o interferirnos durante esa meditación. Y la forma para armonizar ese ambiente es haciendo el cántico del Belilín que aprendimos en la conferencia 7 y luego cerrando ese lugarcito donde estamos, cerrándonos nosotros mismos ahí en ese lugar. Entonces, haciendo que ese círculo mágico de protección que también aprendimos en la conferencia 7. Entonces, queda uno ahí cerrado y está uno allá haciendo su meditación. Ahí no pueden entrar ni ideas fijas, ni energías, ni vibras negativas a sacarnos de nuestro estado de meditación. Entonces, ¿qué también hay que hacer? Y es muy importante, súplica de asistencia a nuestro ser interno, porque siempre tenemos que apelar a la ayuda de esa sabiduría y de ese amor de nuestra conciencia para que tengamos éxito en la práctica, para que podamos ver a profundidad esos yoes, para que los podamos eliminar, para que los podamos comprender. Entonces, con nuestras propias palabras, decimos, Padre mío, Madre mía, les ruego que por favor me asistan a esta práctica de meditación reflexiva para poder profundizar en tal situación, para poder ver los yoes que se manifestaron allí, para poder profundizar, por ejemplo, en la erradicación de tal o cual defecto psicológico. Ahí, con su propia palabra, ustedes le piden esa asistencia a su propio ser interno y hacen una relajación. Una relajación no tiene que ser muy extendida, pero sí uno asegurarse de que no va a entrar a la meditación todo tensionado, porque necesitamos concentración en la meditación. Y si uno está tenso, no se puede concentrar adecuadamente. Eso lo veíamos en la conferencia del jueves pasado. Entonces, uno, por ejemplo, siente así que la emoción, esa parte emocional está alterada, uno la relaja. ¿Cómo? Inhalando profundamente y exhalando por la boca. Entonces, cuando uno exhala, imagina así como toda esa tensión emocional sale. Entonces, hacemos ese proceso varias veces, inhalar profundamente, retener y exhalar para que esa emoción se vaya tranquilizando, relajando. Entonces, la mente la tiene uno por ahí desconcentrada, con muchos pensamientos, tensión mental. ¿Cómo relaja uno esa mente? Con el sentido del oído. Uno se pone a escuchar por unos minutitos todos los sonidos que hay alrededor.
desde los más cercanos hasta los más lejanos, como tratando de prestar atención a cada sonido, pero sin identificarse con el sonido. Es decir, sin ponernos a hablar sobre el sonido, a comentar sobre eso que está sonando, no, simplemente escuchamos esto, lo identificamos, bueno, nos vamos buscando otro sonido, y si hacemos eso, vamos a ver cómo la mente hace silencio. Como toda buena chismosa, como ya quiere escuchar, se calla. Entonces, la mente se queda quieta y eso ayuda a que uno entre a la meditación, pues, más relajado. Y el cuerpo físico, ¿cómo se relaja? Pues primero uno ve que el cuerpo esté cómodo y uno puede imaginar una luz brillante que penetra, por ejemplo, por el dedo gordo del pie derecho y que va relajando cada área del cuerpo y la va soltando. Incluso le podemos dar órdenes a cada parte de nuestro cuerpo. Decir, te ordeno que te relajes, que te calmes. Y el cuerpo nos obedece. Ustedes van a ver que obedece. Entonces recorre uno todo el cuerpo con esa luz brillante hasta que siente uno así todo el cuerpo relajado. Entonces ahí entra uno a la meditación en un estado óptimo para poder tener la concentración adecuada. Entonces, ¿cómo es la meditación? La meditación reflexiva consiste en reconstruir una escena en la cual se haya manifestado el defecto psicológico que querramos trabajar. Pongamos que estamos haciendo una meditación, por ejemplo, de algo que nos sucedió en el día. No sé, tuve una discusión con mi pareja, entonces voy a llevar eso a la meditación. ¿Qué voy a hacer? Voy a traer esa escena, la voy a ver desde el inicio hasta el final, paso a paso. Todo lo que fue pasando en esa escena lo voy a traer a la meditación. O pongamos que fue una circunstancia que ya nos pasó hace mucho tiempo y que queremos trabajar. Algo que nos pasó cuando éramos niños o cuando éramos adolescentes o hace algunos años o hace una semana o ayer, cuando sea. Traemos esa escena con nuestra imaginación consciente, vamos a reconstruir la escena, buscar verla tal cual pasó. Si se nos dificulta recordar la escena, hay un mantra que es muy poderoso ayudándonos a recordar. Lo usamos, por ejemplo, en la mañana cuando nos levantamos y por ahí no nos acordamos bien del astral. Pues nos ponemos a cantar ese mantra. Es el Raon Gaon. Permítame un segundito, por favor. Bueno, me disculpan. Les decía que es el mantra, pero déjame ver si se escucha bien aquí, que no estoy segura. Denme un segundito. Bueno, a ver, no sé si está escuchando. Bueno, creo que sí, que se está escuchando. Entonces, bueno, me confirman por favor si no se está escuchando. Bueno, les decía, el mantra Raon Gaon, que nos ayuda, por ejemplo, a recordar las experiencias astrales, también nos sirve en la meditación. Cuando uno no recuerda alguna escena vivida con mucha claridad, si lo olvidan algunos detalles, pues uno se pone a cantar ahí Raon Gaon. Raum, Gaum, mientras esté enfocado en traer la escena, en recordarla. Así veo que se escucha bien. Gracias, Jessie. Entonces, bueno, efectivamente, ustedes van a ir trayendo la escena. O digamos que ustedes quieren trabajar en algún yo en específico. Como hablábamos, voy a trabajar el yo de la fornicación. Es que necesito lograr la castidad. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerle un horario de meditación reflexiva todos los días a ese yo. Y ahí en la meditación, muchísimas gracias, Talía. Ahí en la meditación vamos a buscar esas escenas vividas donde hemos fornicado. El yo de la masturbación, por ejemplo, vamos a trabajar, que es un gran detalle de la fornicación. Bueno, ¿qué vamos a empezar a hacer? Vamos a ver esas escenas desde que empezamos a masturbarnos a los principios de esta existencia, porque ahí fue donde el yo empezó a manifestarse y a desarrollarse. Entonces, ¿qué traemos? Una escena allá, por tal vez en la niñez o adolescencia, cuando fue que inició, y vemos la escena tal cual pasó. ¿Y qué vamos a estar observando allí en esa escena? Todos los detalles, todos los yoes que se manifestaron en nosotros en esa escena,
todos los deseos que experimentamos en esa escena, todas las acciones que llevamos a cabo en esa escena, todas las emociones que sentimos, tanto agradables como desagradables, son los detalles de ese yo que se manifestaron allí. Todos los pensamientos, todas las proyecciones mentales que hicimos, todos los artilugios que llevamos a cabo, todo lo que dijimos en esa escena, todo eso son ¿qué? Los detalles de ese defecto psicológico. Si ustedes observan incluso alguna otra escena donde se manifestó ese mismo defecto psicológico, ustedes van a ver que es muy similar. La manifestación del yo suele ser muy similar. Suele activar en nosotros los mismos deseos, las mismas emociones, suele ponernos a decir siempre las mismas cosas, actuar siempre de la misma manera, porque el yo es un programa, el yo es mecánico. Por eso es que es tan importante que nosotros le pongamos ahínco a la meditación, a descubrir todos esos resortes secretos, todos esos detallitos, cómo el yo me tensionó el cuerpo, qué sensaciones activó ese yo a nivel instintivo en mí para que yo siempre fuera y actuara de la misma manera. Entonces, detallito que vamos viendo, lo vamos observando ahí en toda la escena. Sí, hay que tener en cuenta, importantísimo, dividirse entre el observador y el observado. No meterse, no ir a meterse uno en la escena, no ir a identificarse, sino verla como una película. Entonces, el observador, ¿quién va a ser? El 3% de conciencia, activo en uno, ahí, viviendo el instante, observando la escena. ¿Y qué va a ser lo observado? Pues el 97% de esencia atrapada en el ego. Sí, todos los detalles que vamos a estar observando allí son la parte observada, pero tenemos que mantener nosotros siempre afuera de la película, porque si nos metemos, nos identificamos y terminamos alimentando al yo. Imagínense que estemos observando una escena de fornicación, una escena, por ejemplo, que estaba viendo pornografía, o una escena de masturbación, o estoy trabajando para eliminar el yo del sexo oral o el yo de tal o cual prototipo, y estoy en la escena y me olvido de mí, me pierdo, me entro en la escena, termina uno que volviendo otra vez a excitarse, a tensionarse, todo eso. Entonces hay que mantenerse afuera. Incluso cualquier tensión que el traer esa escena le haga uno experimentar en la máquina, cualquier sensación o cualquier emoción que uno sienta al estar observando la escena, debemos eliminarla para no ir a caer en el error de identificarnos con la escena, ¿sí? Mantenernos afuera, ahí observando los detalles, juzgando cada una de esas reacciones con la finalidad de descubrir el defecto psicológico, el detalle del yo que estaba actuando ahí. Y recordemos, juzgarse a sí mismo despiadadamente. Nosotros tenemos la costumbre de ser muy condescendientes con nuestro propio ego. Y creemos que eso es algo bueno, lo llamamos el amor propio, cuando uno se trata con cariñito, no, tú no eres tan malo, no le hagas caso a esa instructora loca, tú eres bueno, tranquilo. No, tú no eres tan así. Eso no nos sirve para nada, porque seguimos siendo los perversos de siempre, pero con nuestra fachada de bonachones y con nuestra justificación para todo. No, lo que nos sirve es que nos animemos a juzgarnos despiadadamente, a que si ahí hubo un yo lo vea, a que si hubo realmente una perversidad, yo la acepte y la vea, porque solamente así la puedo eliminar. Que si hubo de mi parte un dolo, que si hubo de mi parte una mala intención, que si hubo de mi parte algún tema de lujuria, alguna lascivia, si hubo de mi parte orgullo, que si realmente hubo ahí, no sé, envidia, que si realmente se manifestó en mí ahí un yo homosexual, lo que sea, uno lo pueda ver, que si en mi mente en un momento dado se manifestó un yo asesino, yo lo reconozca y diga, carajo, sí, ese pensamiento que yo tuve, eso fue un yo asesino, porque en mi mente yo agarré a esa persona y la descuarticé. Entonces dice uno, sí, definitivamente, ahí hay un yo, y en lugar de uno estar pasándose pañitos tibios, lo que uno tiene que hacer es juzgarse a sí mismo despiadadamente, porque uno está juzgando es a quién, a sus defectos, a sus yoes. ¿Para qué? Para que eso que es lo real, para eso que es lo superior, el ser, la conciencia, se pueda manifestar en uno. Ahora sabemos que es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que juzgar a los demás. Señalar hacia afuera nos queda muy fácil, pero sin embargo, solo aquel que se juzga a sí mismo es el que está en camino de convertirse en un verdadero sabio. Entonces, a cada detallito que ahí observemos,
juzguemos y comprendamos que se trata de un defecto psicológico, lo podemos eliminar. ¿Y cómo lo eliminamos? Suplicándole a esa fuerza poderosa del amor de nuestra propia conciencia, que es nuestra Madre Divina particular. Madre mía, mátame ese yo. O Madre mía, elimíname este defecto. Oh, madre mía, destrúyeme ese defecto, como ustedes se sientan para pedirle, suplicarle a su Madre Divina. Y ustedes detallito a detallito, que vayan observando, le van pidiendo. A veces uno ve tantos detalles en un mismo momento que uno dice, madre mía, mátame ese y este, aquel y este también. Y ahí se imagina uno como esa madre le manda fuego, corta ese yo y lo destroza y de ahí se sale esa lucecita que estaba atrapada. Entonces es un proceso de liberación. Uno va viendo detalles y pide muerte y uno se va liberando. Realmente cuando esos yoes son decapitados, cuando la Madre Divina los va desintegrando, uno empieza a sentir dentro de sí un alivio, así como una felicidad que le va saliendo a uno del alma, porque realmente es literal que con este trabajo uno se está quitando una pesadez terrible de la propia psiquis. Uno se está quitando unas bestias, unos defectos muy feos. Si ustedes empiezan a tener esas experiencias astrales donde pueden identificar a sus propios defectos psicológicos, ustedes van a ver que son cosas muy podridas las que uno lleva adentro. Por ejemplo, esos defectos de la lujuria, esos yoes apestan horribles. Por ejemplo, esos yoes de la fornicación relacionados con ese instinto animal, en el astral son como unos perros sarnosos, malolientes, terribles, que uno dice, no, pero es que eso huele fatal. O esos yoes de la codicia de uno que apestan a puras heces. Y uno tiene esa experiencia internamente y dice uno, ay, no, pero qué horrible. Con razón es que los seres humanos apestamos tan feo. Pues sí, es porque estamos llenos de defectos psicológicos que son muy putrefactos dentro de uno. Y cuando uno se pone a matar todo eso, uno literalmente siente, experimenta cómo la psicología se le va alivianando, cómo uno experimenta así, como ese gozo en el corazón que le da a uno ánimo para seguir meditando. Que el camino va a ser siempre buscando profundizar cada vez más, sí es cierto. Uno trabaja algún defecto psicológico y debe saber que todos los defectos psicológicos se van trabajando por niveles. Al principio nosotros tenemos la capacidad de solamente enfrentarnos con un cierto nivel de tal o cual defecto psicológico y eso es lo que nos van soltando. Pero a medida que nosotros vamos ganando con este trabajo interior fortaleza, a medida que nosotros también vamos ahorrando nuestra energía, que en el fondo es la fuerza de la Madre Divina, o sea, esa herramienta que la Madre Divina usa para matar el yo, es esa misma energía que tenemos acumulada. Entonces, a medida que vamos acumulando nuestra energía, también vamos ganando más poder para meternos ya con aspectos más profundos del yo. Entonces, también debemos tener en cuenta no desanimarnos cuando uno hace un trabajo de meditación reflexiva a un defecto psicológico. No me refiero a una sola meditación, sino digamos que le hayamos hecho un trabajo a tal defecto de varios días, varias semanas o varios meses, dependiendo del tamaño del yo, y que después, pasado un tiempo, nos encontremos con que nos soltaron al yo otra vez y que el yo se está manifestando. Dice uno, pero ven acá, pero yo había matado esto. No, lo que pasa es que así mismo se sueña uno en el astral bajando escaleras, nos bajan un poquito más profundo en la psicología para que a otro nivel trabajemos ese yo, porque en un cierto nivel ya lo vamos a tener dominado. O sea, nos ponemos a trabajar, por ejemplo, la ira, la impaciencia. Y esos detalles que hayamos trabajado, esos se murieron. Y a ese nivel nosotros tenemos total dominio de ese yo cuando le hicimos ese buen trabajo. Pero a otros niveles más profundos, ese yo todavía está vivo. Es decir, cuando a uno lo ponen en una situación más tensa, más complicada, cuando la psicología a uno se le pone más pesada, entonces ese yo ahí, bajo esas circunstancias en particular, todavía tiene fuerza, todavía está vivo. Entonces, en lugar de uno desanimarse, lo que tiene es que animarse porque ahora va a poder profundizar más en ese mismo yo. Entonces, se le sigue dando. Ahora lo que salió, madre mía, mátame ese, aquel, lo otro, hasta que llegue un punto en el que ya nos hayamos deshecho completamente del defecto psicológico y ya no importa en qué circunstancias estemos, si aquí, si allá, si con esta persona, si con la otra, si hoy, si mañana, que si tengo la menstruación o si no la tengo, no importa que ya no se manifieste el yo,
¿Por qué? Porque lo eliminamos profundamente. Pero el trabajo en la muerte del ego es un trabajo progresivo. Por ahí decía un maestro que el yo es un libro de varios tomos, ¿sí? O sea que tenemos que tenerle también paciencia a este trabajo porque tenemos muchas existencias alimentando, engrosando, creando, añoñando a esos defectos psicológicos y ahora que nos decidimos eliminarlos en una sola existencia, pues tenemos que tenerle paciencia, pero también disciplina. Que todos los días que le colgamos el gustito a esto, que todos los días saquemos esos espacios para meditar, porque eso va a implicar avance en el conocimiento de sí mismo, avance en el desarrollo de las comprensiones, avance en lo que es el nivel del ser. ¿Okay? Entonces, bueno, hay distintas técnicas de meditación reflexiva, todas las podemos usar. Lo más básico es que uno pues se concentre, traiga la escena, vea todo el yo cómo se manifestó, pida muerte para cada detalle que va viendo ahí mismo en ese estado de concentración. Eso es, digamos que muy básico y muy bueno. Pero uno en esa misma técnica puede profundizar en el mismo yo. Por ejemplo, uno ve la escena y la ve completamente y alcanza a ver varios defectos psicológicos, pero uno vuelve y mira la escena buscando profundizar cada vez más. Entonces uno puede profundizar haciéndose preguntas en torno a lo que se vivió en la escena, las reacciones que uno tuvo. Por ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué yo reaccioné de esa manera? ¿Por qué dije eso que yo dije? Entonces cuando uno dice un porqué ante una reacción que uno tuvo en algún momento, es como si uno abriera para ver qué hay detrás. Porque en el porqué, o sea, la respuesta a ese porqué es otro yo que estaba detrás. Por ejemplo, ¿por qué yo reaccioné gritándole de esa manera? Bueno, porque me habló de tal manera, pero ajá, ¿y por qué yo tengo que reaccionar porque me habló de esa manera? Porque se me hirió el orgullo, ¿verdad? No porque habló de mi apariencia, entonces me hirió fue la vanidad, el amor propio, ¿sí? O porque no hizo lo que yo quería, entonces el que atrás estuvo de esa reacción equivocada fue un yo tirano que quiere que los otros hagan lo que uno dice. Porque yo me puse triste ante tal o cual circunstancia, ¿por qué reaccioné así? Ah, bueno, fue porque tal persona me dejó sola. Entonces hay que hay un yo de la inseguridad, hay un tal que ahí va uno descubriendo, haciendo esas preguntas, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Para qué? ¿Cómo? Entonces esas preguntas básicas nos sirven para como coger un bisturí y mirar a ver qué hay detrás, cuáles son los resortes secretos. Entonces les decía que hay varias técnicas, una las podemos hacer así, simplemente trayendo la escena y observando el yo y ahí mismo pidiéndole muerte, pero también nosotros podemos ayudarnos con alguna libretita. Eso es muy, muy recomendable, realmente. Hay personas que se sienten más cómodas solamente así, hay personas que se sienten más cómodas con la libreta, hay veces que uno se siente más cómodo solo así, hay veces que uno se siente más cómodo con la libreta, porque la libreta le ayuda a uno a llevar apuntes de esos detalles que uno va sacando. También lo ayuda, como uno tiene tan malita la capacidad de concentración, también a mantenerse un poquito enfocado en el yo que está trabajando y en los detalles en los que está profundizando. También por ahí le surge a uno una que otra comprensión y uno por ahí también la nota rápidamente. Entonces ahí mismo, entre esos detalles que uno va descubriendo y uno va notando, a veces encuentra que hay unos detalles que no son simples detalles, sino, como dice un compañero, son detallazos. Entonces a eso como que hay que sacarle su platico aparte. Entonces, bueno, cuando acabe con esto, deja que te voy a ver a ti. A ver, porque ese es un detallazo que está compuesto de muchos otros detalles y ahí va uno profundizando en ese conocimiento de sí mismo. Entonces ahí puedo usar uno la libretita. Los días lunes nosotros solemos hacer prácticas guiadas y en muchas de esas prácticas guiadas son meditaciones reflexivas que usan por ejemplo, temas de las conferencias para profundizar en la comprensión de algún defecto psicológico. También completamente válido. O uno meditar, por ejemplo, en tal o cual defecto psicológico relacionándolo con los centros. Cómo ese yo se manifiesta en esa escena, porque siempre hay que tener una escena vivida. No podemos ponernos a fantasear ni inventar nada porque eso no nos sirve. Entonces, en base a esa escena vivida en la que estoy meditando, cómo ese yo alteró, se manifestó en mis 5 centros inferiores. Cómo se manifestó a nivel sexual, cómo se manifiesta a nivel emocional, y ahí tenemos una técnica de meditación para profundizar en un defecto psicológico. En torno a los sentidos de la máquina humana, que la vista,
que el gusto, que el olfato, que el tacto, que el oído. Entonces, cómo ese defecto psicológico se alimenta a través de esos sentidos y cómo también afecta esos sentidos, qué relación tiene ese defecto y su manifestación con los distintos sentidos. Vemos, por ejemplo, en la conferencia 9 las infradimensiones y vemos que en cada infradimensión hay una serie de defectos que son afines a esa infradimensión. Está la infradimensión de la pereza, la de la fornicación, la de los placeres y los sufrimientos, la del desequilibrio en la codicia, la de la ira y bueno, la tiranía y la violencia. Bueno, tenemos las infradimensiones. Entonces también podemos profundizar en un defecto psicológico en la misma meditación, trabajando una escena vivida con ese defecto, relacionando ese defecto con cada una de esas infradimensiones, porque todos los defectos tienen como una alianza. Entonces, por ejemplo, digamos, ¿cómo estoy trabajando el yo de la fornicación? Entonces, voy a mirar la primera infradimensión, que es donde está la pereza, y ahí va uno a profundizar en esa escena cómo en esa fornicación había pereza, había mala voluntad. Está uno practicando el suprasexo y de repente cae así como en la mala voluntad y cae en la fornicación. O por ejemplo, uno por pereza, por no hacer la práctica y ni siquiera sublimar, se le sobreacumula la energía, se le sobrellena el vaso de energía y terminó uno teniendo una caída sexual o una polución nocturna. Entonces, si uno está meditando en eso y lo relaciona con la pereza, se da cuenta que la pereza tuvo mucho que ver allí. Ahí tiene unos detallitos para trabajar, ¿sí? Ahí en los placeres, y lo relaciona uno entonces con esos placeres que le hace sentir el yo. Ahí se pone uno a matar detalles, con esos sufrimientos, con ese desequilibrio, con cómo había ira dentro de esa fornicación y así sucesivamente. Puede uno sacarle también mucho provecho. Entonces, tenemos que saber que la meditación reflexiva en un yo es eso, es abrir el yo y ver de qué está hecho ese yo, cómo está compuesto. Y cualquiera de estas técnicas nos pueden ayudar a profundizar cada vez más en cualquier defecto psicológico. La idea es que nos animemos, la idea es que arranquemos y ojalá comprendamos también no ir a meterle intelecto, porque a veces entonces queremos reflexionar, pero es con la mente. Queremos empezar ¿cómo les puedo decir? Queremos empezar a detallar al yo, queremos empezar a conceptualizar al yo, ¿sí? Queremos empezar a ver al yo hacia afuera, así como si fuéramos unos psicólogos. Y eso no nos sirve. Eso es un trabajo que se hace con la conciencia. Recuerden que es el observador el 3%. O sea, los centros superiores son los que van a estar entrando en actividad. No es que le vamos a dar a la mente ahí a razonar sobre el yo, sino que vamos a estar ahí observando el defecto psicológico, pero esa mente va a estar ahí en silencio, ¿sí? Tratando uno de comprender, y la comprensión llega de aquí, de la fuente de la sabiduría, de la glándula pineal. Entonces uno comprende. Uno se pone tal o cual pregunta para profundizar, pero no deja que la mente se ponga ahí a buscarle la respuesta a la pregunta, razonar, ¿no? Uno hace silencio interior y entonces comprende. Ahí la conciencia en actividad es donde se experimenta la maravilla de la conciencia. La conciencia ahí en plena actividad le permite a uno enjuiciar al defecto y comprenderlo. Y entonces uno puede ver con claridad, y madre mía, mátame ese yo, y este. Entonces, eso es un trabajo que se hace con la conciencia, ¿sí? No con la mente. Porque tendemos a querer entonces intelectualizar la meditación reflexiva, y no, eso no nos sirve. No vamos a ver reales resultados, porque la mente no puede eliminar ningún defecto psicológico, ni lo puede realmente comprender. La mente puede rotular el yo, conceptualizar el yo, hacerse conceptos del yo, pero la comprensión real es de aquí. Entonces llega ahí al corazón, entonces ya uno lo comprende, pero no es la mente. Entonces, bueno, ese punto a tener en cuenta. Observaciones ya para terminar. Recordemos, al reconstruir una escena, quedémonos afuera, no identificarnos con la escena. Recordemos, nunca caer en el error de justificarnos ni tratar de evadir nuestra responsabilidad en esa escena que se está viviendo. Juzgarnos a nosotros mismos despiadadamente y no juzgar a los demás. Más bien resulta muy importante y muy provechoso aprender a ponernos en el punto de vista ajeno. ¿Por qué?
Por la autosimpatía uno siempre tiende a creer que uno tenía la razón, que como uno decía así era. Pero cuando uno decide bajarle a ese orgullo, ser un poquito humilde y ver las cosas desde la perspectiva de la otra persona, uno descubre muchísimas cosas. Uno descubre que realmente muchas veces uno no tenía la razón, que uno lo que estaba era empecinado en tal o cual cosa, que uno realmente estaba reaccionando equivocadamente, etcétera, etcétera. Sí, e incluso también esos defectos que vemos en el otro y que le queremos juzgar al otro, también sirve muchísimo uno ponerse en los zapatos de los demás en el sentido de ver yo cuando he actuado de esa manera, que quiero juzgar y criticar en esa otra persona, yo cuando he hecho así o cuando he deseado eso que veo en la otra persona o cuando lo he pensado. Entonces eso le ayuda a uno a poder conocerse a sí mismo, comprenderse, comprender esos defectos dentro de uno y entonces comprende uno a la otra persona. Y la última observación, repetir esa práctica cada vez que se tenga oportunidad. Ojalá le saquemos horarios de meditación reflexiva a ciertos defectos psicológicos que sabemos que están bien pesados y ojalá tengamos esos espacios de meditación reflexiva para trabajar esas cosas complicadas que se nos presentan en el día a día. Y bueno, señores, esta es la meditación reflexiva, una herramienta súper importante. Realmente el estudiante que está trabajando sobre sí mismo, interesado realmente en avanzar en este trabajo, no debería ni un solo día acostarse sin reflexionar por lo menos en los distintos detalles de ese día, para que entonces le saque provecho al día. Si no, eso fue un día perdido. Entonces, bueno, animarnos a meditar. Por ahí aprovecho y les invito para la conferencia que vamos a estar estudiando la próxima semana, el día jueves, una conferencia bastante importante en este temario. Se llama Fanatismo y Mitomanía. Entonces ya nosotros tenemos aquí herramientas de autoobservación y de reflexión, ya podemos empezar a profundizar en defectos psicológicos que son muy pesados y que no son un terrible obstáculo para avanzar en el trabajo interior, como son estos dos aspectos de nuestra psicología. Tanto el fanatismo como la mitomanía nos estancan terriblemente en el trabajo interior. Entonces, bueno, si ustedes tienen cualquier pregunta, si tienen cualquier aporte que nos quieran dejar, por favor lo escriben en los comentarios para poder darle solución. Vamos a pasar a ver por aquí las preguntas y los comentarios que nos fueron dejando. Por aquí Margarita Leal nos saluda a todos desde Venezuela. Hola Margarita, por aquí a ver, Malebre, creo que dice, Saint-Fleurs. Perdón si no puedo pronunciar tu nombre correctamente. A ver si lo puedo ver bien por aquí. Sí, Malebre dice, hola, buenas noches. Por aquí, Safer Paz nos saluda desde Costa Rica. Bueno, gran saludo para todos los compañeros que nos ven desde Costa Rica. Irma Quintero también por aquí nos saludaba. Pedro Ortiz también nos saludaba. Orlando Colán dice saludo, profe Jessy, saludos desde Perú. Orlando, yo soy Fabricia. Jessy es la otra instructora. El nuevo pensamiento dice, meditación debería ser la primera tarea que desarrollar para ir alcanzando nuestro desarrollo espiritual, porque entramos en otra dimensión, pero conscientemente. Pero tenemos que liberar los pensamientos mal calificados de nuestra psiquis y liberar transmutando toda esa mala energía. Bueno, gracias por tu comentario. Gabriela González nos dice por aquí, muy cierto, me enfrentaba mucho con mi hijo mayor y también me prueba si estoy matando mis yoes de la ira. A veces le causó recibir cariño, creo que dice así, no sé, ya no tanto el enfrentamiento. Pues bueno, muchísimas gracias Gabriela por tu comentario, porque tal cual es así. Cuando uno se pone a trabajar en la meditación, es que se da cuenta de lo maravilloso, de los cambios que se dan. Mientras esto siga como teoría, pues cualquier cosa, pero cuando uno lo lleva a la práctica, ve lo valiosa que es la meditación. Teresa Mendoza por aquí nos saluda, dice gracias, un fuerte abrazo a la distancia, saludo desde Cochabamba, Bolivia. Bueno, un gran saludo para todos los compañeros de Bolivia. Patricia Rodríguez por aquí desde República Dominicana nos saluda. Bueno, me confirmaba que se escuchaba bien. Domingo Zambrano por aquí nos dice buenas noches, profe Fabricia. Saludos cordiales desde Venezuela.
Tengo una pregunta. ¿La esvástica que usaba Hitler es un símbolo sagrado? Si su respuesta es sí, pregunto, ¿será que Hitler tenía algún conocimiento esotérico, solo que lo usó para el mal? Gracias y disculpa por la pregunta salida de contexto. Bueno, Domingo, está la esvástica y está la suástica. Entonces, Hitler, definitivamente, Hitler fue un iniciado, o sea, era una persona que tenía el conocimiento. Lo que pasa es que Hitler, pues, se dejó voltear la fuerza por unos defectos psicológicos muy pesados que tenía y también ayudado por una entidad, por ahí le llaman ¿cómo le llaman? El mago, creo, de los guantes verdes. No estoy segura si es el mago, pero sí recuerdo que es de los guantes verdes. Es una entidad que está ahí todo el rato tratando de buscar sacar a las personas del camino. Y en este caso, pues Hitler tenía esos delirios de grandeza, esos yoes de la mitomanía no trabajados, ¿verdad? Ciertos yoes también de la fantasía y bueno, por ahí se le torció el trabajo y el camino y terminó cometiendo tantos errores. Entonces sí, Hitler tenía conocimiento. Ahora, decía, hay una diferencia entre la esvástica y la suástica en torno a la dirección de la cruz, porque ese símbolo es una cruz en movimiento. Pero entonces está la cruz girando a la derecha, que es un símbolo súper poderoso, y cuando la cruz gira a la derecha, imaginen una cruz girando, imaginen que cada punta va dejando como un halo, como imaginen que fuera una cruz de luz que gira y cada punta deja un halo. Pues eso es lo que representa la cruz con su halo que deja al girar a la derecha. Esa es digamos que la suástica, la que es superior, incluso la que usamos para lo que es la limpieza, que enseñamos en la conferencia número 46. Y está entonces la invertida, que es la cruz girando para la izquierda, que es entonces la que usaba Hitler y la fuerza nazi. Bueno, por aquí Patricia Rodríguez nos dice, la polución nocturna ocurre por no transmutar la energía. Bueno, Patricia, en la conferencia 46, muy importante para este tema, vemos las distintas causas que nos pueden llevar a una polución nocturna. Entonces, hay aspectos psicológicos que son casi que siempre los fundamentales, porque recibimos impresiones del mundo exterior, nos identificamos, se manifiestan nuestros defectos lujuriosos, no pedimos muerte, no transformamos esas impresiones y esas impresiones se quedan trabajando ahí en nuestra psiquis y luego cuando vamos, por ejemplo, al plano astral, allá toman escenarios y tenemos eso que se conocen como los sueños húmedos, que son, ¿por qué? Porque no trabajamos con juicio nuestros yoes de la lujuria y estos se manifiestan en el astral y nos terminan haciendo perder la energía. Muchas identificaciones también que dañan nuestra energía, identificaciones muy pesadas, como una identificación pesada con la ira, con la gula. Cuando uno se identifica terrible con un yo, ese le contamina la energía. Entonces uno ahí guardando su energía, pues la termina perdiendo. Ahora, hay otros aspectos externos. En esa conferencia vemos varios, pero uno de ellos es la sobreacumulación de la energía. Sí, por ejemplo, porque todos los días nos están poniendo energía, ¿sí? Y además, si ya le estamos ahorrando, si no se le estamos dejando nuestros defectos psicológicos, pues ese vaso que tenemos poco a poco se va llenando de energía, ese vaso que tenemos ahí en la parte sexual, se va llenando y sabemos que un vaso que se llena hasta arriba y se le sigue echando, se desborda y se da la polución nocturna o la caída sexual. Por ejemplo, la persona soltera que está ahí ahorrando su energía, pero no hace la práctica para sublimar esa energía, pues va a llegar en un punto en que se le va a desbordar por tanta energía. O una persona casada que por alguna razón no pueda transmutar con su pareja o que por pereza, mala voluntad o la que sea no transmute con su pareja, pues así mismo se le llena el vaso en algún punto y se le termina derramando. Entonces, por eso hay que aprender la sublimación de la energía que le enseñamos en la conferencia 46. Pero es importante, bueno, aprovecho un momentito ahí para hacer un paréntesis. Con la autoobservación aprender a distinguir, ¿sí? Porque a veces creemos que es sobreacumulación de energía y lo que está pasando son los yoes de la lujuria que nos activan la energía sexual por cualquier actividad psicológica que despierta esa lujuria. Entonces hay que aprender también a autoobservarse para distinguir.
Por aquí el nuevo pensamiento nos dice, saludos, me gustó mucho esta clase de la psicología, muy linda, muy acertada, gracias. Bueno, gracias a usted por habernos acompañado. Bueno, por aquí estaba Marisol también y nos saludaba, Talía también por aquí nos daba las gracias, gracias a ti Talía. Y por aquí Juan CN nos hace una pregunta. Permíteme Juan un segundito para ir entrando a las otras páginas y mirar si tenemos más preguntas en lo que veo tu comentario. Nos decía Juan, hola, buenas noches a todos y a todas. Saludos desde Colombia. Gracias, Madre Fabricia, por la información. Wow. Una pregunta, una práctica asociada a meditación para no identificarse tan fácil con los pensamientos. ¿Sería la meditación común, la de observar nuestros pensamientos anclados a nuestra respiración y fijarnos en nuestro tercer ojo? ¿Alguna recomendación para avanzar en este proceso o sentir un avance? Gracias por la luz. Adichakti Namonaha, algo así. Bueno, mira, está lo que es la muerte en marcha. Y la muerte en marcha se va de la mano perfectamente con esto que estuvimos viendo el día de hoy, porque son los dos aspectos de muerte principales que vamos llevando todos los días, ¿sí? Entonces, ¿qué es la muerte en marcha? Pues es algo similar a eso que cuentas, es estar en ese estado de presencia, en ese estado de recuerdo de sí de instante en instante. Ojalá estemos todo el rato así concentrados, si podemos concentrarnos en nuestra respiración, es muy bueno, porque nos trae al momento presente, el único lugar y el único momento donde uno inhala y exhala es en el aquí y el ahora, en el momento presente. Entonces, ese es el punto, estar de instante en instante en ese estado de concentración. Ahora, ¿qué pasa? Que los efectos psicológicos se nos manifiestan de instante en instante. Y si nosotros simplemente, digamos que lo dejamos pasar, sí, me concentro aquí, no me dejo identificar, lo dejo pasar. O se me manifiesta un deseo, una emoción o algo, bueno, me mantengo presente y la reprimo, pues no avanzo. Tal como tú dices, no se ven avances. ¿Cómo si se va viendo avances? Cuando esa fuerza tan poderosa que tenemos en nuestro interior, que le llamamos nuestra madre divina particular, porque es el aspecto femenino de nuestra propia divinidad, la ponemos en actividad de momento en momento. Entonces, observamos el efecto psicológico que se manifiesta en nuestra mente en forma de pensamientos, de proyecciones, en nuestra emoción en forma de agrados, de desagrados, en nuestro instinto en forma de deseos, de sensaciones, de tensiones, de impulsos para hablar o para actuar de tal manera. Pues uno inmediatamente observa eso y comprende que se trata de un defecto psicológico, suplica ahí en el instante, Madre Divina, elimíneme ese defecto. Madre mía, mátame ese yo. Madre mía, dele a ese. A veces están ahí una turba de defectos psicológicos y uno arranca ahí en el instante. Madre mía, máteme ese, este, aquello, el otro, tan, tan, tan. ¿Qué pasa? Que entonces uno en el instante está liberando conciencia. En el instante está uno restándole fuerza a ese yo. Entonces ve avance. ¿Sí? Entonces va ganando avances en esa capacidad de mantenerse concentrados, porque todo el tiempo están los defectos psicológicos buscando distraer a uno y lo logran distraer a uno, lo logran sacar del instante. Y solamente cuando uno esté ejercitando la muerte de momento en momento, observándose concentrado, sí, pero pidiendo muerte a todo eso que se está manifestando, uno ve cómo esa capacidad de concentración, de mantenerse presente, se desarrolla. Esa autoobservación se va agudizando. Puede ver uno cada vez más detalles y puede ser uno también más profundo en esa observación, ¿sí? Y también va ganando uno fuerzas para que el yo no se lo lleve tan fácil o no se lo lleve todo el tiempo. Va ganando unos espacios para poder mantenerse en el aquí y el ahora, presente, sin dormirse la conciencia. Y eso se logra con la muerte. Bueno, miremos por aquí que nos estaba saludando Francisco Argueta, que nos decía que es del Salvador. Bueno, gran saludo Francisco para ti, para todos esos compañeros que nos ven siempre desde El Salvador. Permítame por aquí rápidamente entrar a esta otra página y mirar. Miremos por aquí otra preguntita. Bueno, por aquí Teresa Mendoza
Le respondía domingo, que es un símbolo utilizado por muchas culturas y pueblos milenarios. Sí, así es. Solo que hay que tener en cuenta lo que comentaba, la dirección de hacia donde gira la cruz. También le comenta que él y su grupo tenían muchísimo conocimiento esotérico. Pues sí, pero terciversado. Te recomiendo que leas Derrota Mundial de Salvador Borrego, Escalante, y también Infiltración Mundial del mismo autor. Bueno. A ver si por aquí tenemos algún otro comentario. Bueno, veo que no. Entonces, nada, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado hoy. También por sus preguntas, sus comentarios, sus aportes que nos permiten siempre profundizar en el tema. Entonces, nada, que pasen un feliz resto de la noche y ojalá se animen a hoy mismo, ¿por qué no? Sacarle un espacio a la meditación reflexiva. Lo que ustedes entiendan, ahí le van poniendo sus horarios y van viendo, van midiendo. Si les va bien, si no, si es mucha presión, le bajan un poquito y van subiendo paulatinamente mientras van ganando fuerza. Si lo que pueden con 5 minutos de meditación, bueno, háganle 5 minutos. No se esfuercen a media hora si todavía no pueden. Pero luego de que ya dominen esos 5 minutos, súbanlo a 7, después a 10, después a media hora. Y entonces ahí le van poniendo cada vez más tiempo y cada vez más disciplina a la meditación y así es como se ven los cambios. Entonces, nada, que pasen un feliz resto de la noche y nos vemos en la próxima oportunidad. Bye, bye.